es posible. Levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Ha empezado a tocar tu vida, ha empezado a tocar tu ser. Está tocando, está ministrando, el Espíritu de Dios está en este lugar. La presencia de Dios se mueve en este lugar. La Shekinah de Dios se mueve en este lugar. Hay poder de Dios en este lugar, hay unción de Dios en este lugar. Se mueve de una manera muy especial. Gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu presencia, porque sanas al enfermo, porque levantas al caído, porque fortaleces al débil, porque tu amor y tu misericordia es por toda la eternidad, bendito Dios. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, aleluya, gloria a Dios. Todo esto es posible cuando levanto mis manos, amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Vamos a dejar lugar al pastor, quien nos va a ministrar con la poderosa palabra del Señor en esta hora. Pastor, gracias. Dios les bendiga en esta ya tarde, ¿verdad? Un poco fuerte el calor, pero gracias a Dios siempre en la misericordia podemos sentir ahora correr un poco el aire. La semana pasada estaba más fuerte el calor. Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 3, verso 3. Si él lo tiene, le damos lectura a la porción de la escritura. Romanos capítulo 3, versículo 3. Y la palabra dice de la siguiente manera: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Nuevamente, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nuestros corazones. Esta hora en que hemos estado aquí, hemos adorado, glorificado tu nombre. Hemos sido bendecidos, Señor, por medio de los signos de la administración, de la alabanza. Ahora queremos disponer nuestro corazón para meditar en tu palabra. Que seas tú el que hable a través de ella nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Conoces, Señor, el anhelo que hay en nosotros, pero también la necesidad que tenemos de ti. Conoces nuestra situación. Conoces la palabra que necesitamos escuchar en esta hora. Por eso pido que uses mi vida, que uses mis labios como a ti te place, que la honra y la gloria sea para ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede
sentarse. Hace algunos años, en algún momento de nuestra vida, yo siempre, el anhelo en mi corazón siempre era adorar a Dios desde el momento que Él me llamó. Desde el momento que Él me habló y dije, Señor, yo quiero adorarte, exaltarte. Y eso hizo muchas cosas en mí. Pero llegó un momento en que a lo mejor en la vida pensé que las cosas que sucedían dependían de mí y dependía de otras personas. Escuchábamos hace un momento el que testificaran y decían, la misericordia de Dios, el amor de Dios, depende de Él solamente, de Dios precisamente. ¿Cuántas veces nos alejamos? Y Él sigue fiel. El apóstol Pablo le habla a los romanos, porque a veces llegamos a entender las cosas de una manera. Y el capítulo 3 inicia hablando sobre si existiera algunas ventajas en ser judío, de la circuncisión. Y algunos comentaristas dicen, pudiéramos agregar que si tiene alguna ventaja el que seamos cristianos para que la fidelidad de Dios se muestre en nuestras vidas. ¿Será que el ser cristianos tiene ventajas para que la fidelidad de Dios se muestre en nuestras vidas? En parte sí, pero no depende de eso la completa fidelidad de Dios. El que usted le sirva a Dios no quiere decir que por eso es la fidelidad hacia usted. Porque la pregunta que hace el apóstol Pablo a los romanos es precisamente el versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si alguien no ha creído realmente en el poder de Dios, si alguien de ellos no creen por completo en lo que Dios hace, ¿será que por eso es nula la fidelidad de Dios? En otras palabras, si nosotros fallamos a Dios, si nosotros en algún momento nos alejamos de Él, ¿será que eso va a hacer que la fidelidad de Dios no exista? ¿Nuestros actos van a dejar que Dios deje de ser fiel? No. Dice la palabra que el hombre puede decir, mentir, pero Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Atravesamos en momentos en nuestra vida como cristianos, les podemos llamar pruebas, luchas, dificultades que atravesamos. Y algunas veces, en medio de esa dificultad, de esa lucha que atravesamos, dejamos de ser nosotros fieles a Dios, dejamos de creer que si Dios puede ayudarnos, dudamos en alguna manera
si Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Eso puede suceder en nosotros, pero le aseguro que en Dios la fidelidad de Él no va a cambiar. Dice el verso, de ninguna manera. ¿Será que puede ser nula la fidelidad de Dios? Y Pablo mismo responde, en ninguna manera la fidelidad de Dios va a ser nula en la vida de las personas. ¿Puedes tú en algún momento dejar de serle fiel, dejar de buscarle, aún inclusive alejarte de Él? Pero eso no quiere decir que Dios va a dejar de ser fiel a lo que ha prometido que cumpliría en tu vida. En algún momento dije, yo ya no quiero continuar en servirle a Dios, en ir a la iglesia. Hasta aquí, quizás por los mismos problemas que me tocó pasar, por lo que sucedió, usted agréguele lo que quiera a su vida. Yo le dije, Señor, ya no quiero nada. Pero Dios había prometido, cuando me entregué a Él, que haría cosas en mi vida. Si la fidelidad de Dios dependiera de quién soy yo creo que hoy no estuviera aquí. Porque la promesa, la palabra de Dios es decir, voy a bendecir tu vida, voy a usarte de tal manera que a lo mejor tú no lo entiendas ni lo comprendas ahora. Pero llegó un momento que para mí el seguir hacia adelante en las cosas no era el deseo igual que cuando empecé. Pero eso no dejó que la fidelidad de Dios dejara de existir en mi vida. Y hoy puedo entender la fidelidad de Dios porque estoy aquí. Porque sigo predicando la palabra de Dios. Si la incredulidad de alguien, si a lo mejor en algún momento alguien hace algo que no le agrada a Dios, eso no va a dejar que Dios siga fiel en tu vida, en lo que prometió. Les aseguro que algo Dios ha hablado en la vida de cada uno en particular. En algún servicio, en algún evento, o en tu casa, estando ahí, alguien oró y dijo, ¿sabes qué? Dios dice esto en tu vida, Dios va a hacer esto contigo, o tú le vas a servir a Dios de esta manera. Y a lo mejor llegamos a pensar que porque éramos cristianos, a Dios es fiel y va a cumplir esto conmigo. Y el que sean judíos o cristianos no tiene que ver nada con la fidelidad de Dios. El que sean judíos creyentes o cristianos creyentes no tiene nada que ver con la fidelidad de Dios en la vida de las personas. Y si alguien llegara a dudar de Dios, Dios no va a cambiar. Pudiéramos a lo mejor recordar lo que Dios ha hablado a tu vida. Regresemos en el tiempo y pensemos, ¿estoy donde Dios quiere que yo esté? ¿Estoy donde Dios quiere que yo esté? Si estás, qué bueno, y si no estás, no te preocupes. Dijeras, no estoy donde creo Dios quiere que esté.
ya no sé si creer que Dios va a hacer conmigo lo que un día me prometió. No estoy donde Dios dijo que debo de estar. Y pienso que ese momento no va a llegar. Algunas veces lo pensé. Pero la incredulidad de otros o de las personas no va a ser nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera tus dudas, de ninguna manera tus preocupaciones van a hacer que la fidelidad de Dios se muestre en tu vida. La prueba tiene que pasar. La dificultad que enfrentas tiene que pasar. Y la fidelidad de Dios se va a mostrar en tu vida tarde que temprano. Dicen algunos, no hay palabra que no se cumpla. Y mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La fidelidad de Dios la vas a ver en cualquier circunstancia de tu vida. La fidelidad de Dios no va a cambiar cuando nosotros cambiamos. Algunas veces nos alejamos de la iglesia y decimos, yo creo que Dios va a dejar de ser fiel conmigo porque ya no voy a la iglesia. No. La fidelidad de Dios sigue siendo contigo porque tiene un propósito en tu vida. Y lo que otros hacen o digan tampoco va a hacer que la fidelidad de Dios deje de existir. Qué importante es entender que nosotros como cristianos no hacemos que la palabra de Dios se mantenga en fidelidad por lo que hacemos. Si la fidelidad de Dios se mantuviera por mis hechos, por mis acciones, yo creo que nunca hubiéramos visto o nunca hubiera yo visto la fidelidad de Dios. Que digan, Teresa Castillo, por tu fidelidad, yo voy a ser fiel contigo de igual manera. En cuanto, de la misma manera que tú seas fiel, yo lo voy a hacer contigo. Que digan, Elías, de la misma manera que me seas fiel, lo voy a hacer también contigo. No, pues a lo mejor ya no fue fiel. Porque alguien pudiera levantar la mano y decir, yo he sido fiel desde el momento que me convertí hasta hoy. Yo no lo puedo hacer, porque ha habido momentos que he dudado de Dios, momentos en los que no he querido seguir, momentos en los que me he alejado de la iglesia, momentos en los que he estado en la iglesia, pero no he hecho lo correcto. Y aún así he visto la fidelidad de Dios. Y aún así he visto la mano de Dios que digo, Señor, no merezco lo que tú haces en mi vida. A veces me ha tocado llorar, ver que lo que soy, que lo que tengo, no lo merezco. Y mucho menos la recompensa que viene de parte de Dios, o de ver la fidelidad de Dios, cuando sé que a veces digo, esto si se valorara o se pusiera en decir, cuanto eres fiel, te voy a dar, a lo mejor no tuviéramos. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
la fidelidad de Dios va a seguir siendo. Atravesamos algo difícil y a lo mejor, como dicen los medios de comunicación y la gente lo maneja hoy en la actualidad, esta pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, va a cambiar muchas cosas. Pero la fidelidad de Dios no va a cambiar para con nosotros. Cambiará un gobierno, cambiará la manera de administrarse, cambiará la manera de hacer los servicios, cambiará muchas cosas. Pero la fidelidad de Dios no va a cambiar en nuestras vidas. Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Es que el pastor que oró por mí hace años, hoy ya no es pastor. Creo que lo que Dios prometió no lo va a cumplir. Dice el apóstol Pablo, no porque otros queden en su incredulidad, no porque otros fallen, la fidelidad de Dios va a quedar nula. De ninguna manera va a suceder eso. Antes en Dios todo es veraz. El que te habló ayer, el que profetizó en tu vida ayer, el que dio una palabra en tu vida ayer, si hoy no está, no quiere decir, bueno, hasta que traigas al pastor o al que habló la palabra en tu vida, voy a cumplir lo que yo dije. No, porque la palabra que Dios habló en tu vida no depende de los otros ministros, no depende de las otras personas, depende de Dios. Y lo que Dios haya prometido en nuestras vidas se va a cumplir. Tarde que temprano hemos de ver lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que seguir adelante, levantarnos en medio de las dificultades, de las luchas, de los problemas que enfrentamos a diario. Créame que no todos enfrentamos el mismo problema, pero todos tenemos preocupaciones, todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas, pero la fidelidad de Dios se muestra para con todos. Recuerdo alguna vez en el instituto bíblico que se paró una hermana a predicar, pues a lo mejor de una manera sencilla, pero testificaba, decía, hermanos, yo tuve una gran lucha. Y a veces no sabía si estar aquí. Decíamos los estudiantes, porque a veces son tremendos también en la escuela. ¿Y qué le habrá pasado? Y dijo la hermana, es que me picó una abeja. Ay. Si ella supiera lo que estoy pasando, que si fuera que me pica una abeja, yo creo que no es mucho problema. Pero Dios mostraba la fidelidad para con ella en su lucha grande o pequeña que estuviera atravesando. En lo que tú estás pasando, la fidelidad de Dios se va a mostrar. No importa si te pica una abeja o el problema que estás enfrentando, por donde estás atravesando sea más grande. La fidelidad de Dios se va a mantener siempre ahí, porque es la palabra de Dios. Es su palabra y su palabra vale mucho. Su palabra no va a pasar. No es lo mismo
que alguien te prometa, un ser humano te prometa algo, a que Dios te lo prometa. A lo mejor tu esposa, tu esposo te pueden prometer algo y decir, es que creo en su fidelidad, creo que Él es fiel en lo que me prometió. Y de repente, no, si me falló me va a fallar también Dios. No, dice Pablo, aunque los otros fallen, pero Dios no te va a fallar. La fidelidad de Dios no te va a fallar. Decía en el sermón el miércoles, hay momentos que no te quieres parar acá. Hay momentos que no quieres estar. ¿Y será que por eso la fidelidad de Dios va a dejar de estar con los demás? No. No sé cuál sea el momento que tú estés pasando. No sea quizás algo difícil. Pero déjame decirte que Dios va a permanecer fiel ahí contigo. Aunque tú te vayas, Él va a seguir fiel esperándote. Y creo que hay muchas anécdotas o ilustraciones, una de ellas muy repetida, el de las pisadas, el de las huellas en la arena. Señor, tú me has dejado. Solamente veo un par de huellas y cuando inició veía 2 par de huellas. Y me abandonaste en medio del problema. Y la respuesta de Dios a aquel hombre fue, te equivocas. El par de huellas que ves en la arena no son tuyas, sino las mías, porque yo te llevo cargando. Cuando lloras y dices, hoy no quiero, tú sigue fiel. Cuando hoy no vienes a la iglesia, cuando ha pasado tiempo no quieres ir a la iglesia, Dios sigue fiel, esperando. Él no va a fallar. La fidelidad de Dios no depende cuán bueno eres tú o cuán buenos son los demás. La fidelidad de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, ni que si somos cristianos o no somos cristianos. Si Dios prometió librarnos de las circunstancias que están en el mundo, lo va a hacer, es la fidelidad de Dios. Si Dios prometió suplir para tus necesidades, lo va a hacer porque es la fidelidad de Dios. Si Dios prometió escucharte en medio de la necesidad, lo va a hacer porque es la fidelidad de Dios. No decir, Juanita, ya me tienes harta con tus peticiones. No, la fidelidad de Dios es que va a estar ahí en el momento que lo necesites. Entiendo que yo no soy nadie. Y que cada mañana le digo al Señor, Señor, ¿qué soy yo? En algún momento pudiera haber dicho, estoy mejor preparado que otros. Tengo más facilidad de palabra que otros. Pero hoy entiendo que ni porque tenga mejor preparación que otros, ni porque tenga mejor facilidad de palabra que otros, soy alguien.
Y lo único que me ha mantenido para estar de pie es tu fidelidad. Si hoy puedo pararme y predicar, es porque es tu fidelidad en mi vida la que me ha mantenido de pie. En medio de la prueba o de la lucha, cuando quise rendirme, es tu fidelidad la que me ha levantado, la que dijo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Cuando en algunos momentos regresé hacia atrás, es tu fidelidad la que dijo aquella vez que tú usarías mi vida. Y aunque he dudado muchas veces, tu fidelidad no ha dejado de ser en mi vida. Él ha sido fiel. Hermano, hermana, Él ha sido fiel. En los peores momentos o en los mejores momentos de tu vida, Él ha estado ahí. Aun cuando nos hemos portado mal, hemos hecho cosas malas, Él ha estado ahí. ¿Por qué no entonces decirle, Señor, gracias por tu fidelidad? Gracias porque sé que lo que tú me has prometido, que lo que tú me has dicho lo vas a cumplir. Porque tú no eres hijo de hombre para que se arrepienta. Porque tú no eres mentiroso. Mentiroso puede ser el hombre, pero tú no eres mentiroso. Tú eres fiel. Si en algún momento